gracias por todo lo que estáis haciendo, por este camino que estáis haciendo para las niñas que vienen detrás y que, como ha dicho el ministro, que disfrutéis mucho y a ser posible, Esther, que hagáis historia. El 2 de julio de 2023, las jugadoras de la selección española iniciaban la concentración de cara al Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La derrota contra Inglaterra en la pasada Eurocopa seguía doliendo, pero una fase de clasificación impoluta nos hacía ser optimistas. ¿Pero tanto como para soñar con ser campeonas? David Menayo y Pablo Parra fueron dos de los enviados especiales del Mundo Marca al Mundial. La verdad es que siempre hay que diferenciar, cuando hablamos de la selección española, de las fases de clasificación a luego la competición, a la fase final, porque España siempre ha tenido una fase de clasificación brillante, con goleadas, sin encajar apenas goles, jugando siempre en campo contrario deportivamente hablando, y luego las fases finales son diferentes. Es verdad que yo creo que a este Mundial íbamos con otra sensación, íbamos sextas del ranking, íbamos entre las favoritas, pero también a la vez de tapadas por aquello que había pasado con las 15 y demás. Yo a este Mundial sentí que llegábamos con incertidumbre más que otra cosa, porque no sabíamos cuál iba a ser la lista, no sabíamos qué es lo que pensaba el mundo, porque no teníamos claro cuáles iban a ser las jugadoras, con más conflictos que otra cosa. Yo en este Mundial, si te soy sincero, Menayo, si me dices en la previa que íbamos a estar hablando de que España es campeona del mundo, no me lo hubiera creído. Hasta que no empieza a rodar el balón en el Mundial, no empieza a haber esa unión. Yo creo que el partido contra Costa Rica fue un poco a tirones, el partido frente a Zambia fue ya en pegarse la fiesta con una goleada, y el partido ante Japón fue el primero que evidentemente nos abrió los ojos. Y yo te digo que el día de Japón, yo ahí siento miedo porque tengo la sensación de que el vestuario puede romperse. Esta vez va muy sola, pero es que nadie le sale. Que alguien pare a Tanaka, vaya golazo. Vaya golazo de Tanaka, vaya golazo de Tanaka, marca el cuarto Japón. Vaya bochorno, qué defensa, qué mal defendida la jugada. El partido de España es para analizarlo, para verlo, para sentarse mañana, para no sé si tomar un café por aquí por Wellington y ver qué ha pasado, qué ha ocurrido. Las caras son larguísimas, las sensaciones son peor imposible. Acuérdate de Jenny Hermoso saliendo por la zona mixta del partido diciendo que hablen las de atrás, como diciendo que hablaran el resto de futbolistas, y yo ese día sentí el miedo de decir, es que creo que nos podemos ir a casa. Y la sensación que hay de después, yo creo que ya no solo la que se nos queda a nosotros, sino la que nos transmitía las propias jugadoras en zona mixta, era de que no habían sabido resolver el primer problema que se le planteaba en el Mundial. Las dudas sobre España ya existían antes del partido contra Japón. De hecho, la prensa internacional todavía mantenía su foco en las 15. El periodista inglés Matt Cannon fue el corresponsal de Marca en el Mundial, siguiendo a la selección de Estados Unidos. Pues dudas, había muchas dudas sobre la selección española y qué pasaría con la selección teniendo en cuenta todo lo que había pasado en los meses y el año anterior, antes justo del Mundial. La gente y la prensa preguntaba qué pasaría si los problemas fuera del terreno de juego afectarían a los resultados y al final al rendimiento, ¿no?, de las jugadoras en el campo. Todo lo que ha pasado con las 15, con el entrenador, con Jorge Vilda, y la gente no sabía muy bien qué esperar. A España todo lo que le podía salir bien en este Mundial le salió bien. Y es verdad que contra Japón tuvimos esa derrota, pero es que esa derrota le sirvió, por ejemplo, al cuerpo técnico para ver con qué jugadoras podía contar y con qué jugadoras podía no contar, es decir, a quién tenía que aferrarse. Y es de las pocas veces en la historia del fútbol que una debacle tan grande te genera algo tan positivo, porque termina la fase de grupos, todo el mundo está pensando qué cambios se pueden hacer, y los que teníamos esa sensación de saber cómo iba a responder el vestuario después de lo de Japón, la realidad es que se unieron. Es verdad que otras jugadoras salieron de la dinámica de la titularidad, pero hubo otras que sí que se unieron y terminaron por ganar el Campeonato del Mundo. Pero yo sí que siento que la noche de Japón, me acuerdo entrando aquí en el Twitch de Marca y entrando en la radio diciendo, es que no sé cómo va a responder el vestuario a esta situación que se ha planteado, porque yo pensaba que el mayor riesgo que íbamos a tener era que a la primera de cambio, teniendo en cuenta que en el fútbol cuando las cosas van bien, todo va bien, pero cuando van mal, todo va mal, podía romperse. Pero sorprendentemente, a mí me parece una sorpresa, España se rehizo de eso
y jugó su mejor partido contra Suiza, que para mí es el mejor partido de los octavos de final. Y no nos vale otra cosa, no nos vale caer antes, tenemos que jugar 7 partidos, solo llevamos 3. Entonces creo que sí que hay un punto de inflexión, sobre todo a nivel de vestuario, de creérselo, que a mí es algo que a España siempre ha adolecido de eso. Primero por el mensaje un poco liviano por parte del cuerpo técnico y segundo por la fe de las jugadoras. El pesimismo contra el que combatía el vestuario había llegado a España y también a la sala de prensa. Desde ahí, Jorge Vilda lanza un mensaje claro y contundente. Noto un poquito de negatividad. Vamos España, vamos equipo, vamos todos a ganar el partido, que seguro que nos alegramos todos si pasamos a cuartos, que sería una gran noticia. Y creo que hubo algo en la mente de todas las jugadoras que dijeron, nos ha costado mucho llegar aquí, esto es un momento único, esto es una cita histórica, tenemos que hacerlo por ellas mismas, por todo el país que le está apoyando, y yo creo que todo el grupo se unió y fue eso muy importante, ¿no? La unión de todas las jugadoras, de que fuesen de verdad un grupo, que dijeron tenemos que sacar esto adelante, demostrar que todo lo que hemos trabajado ha valido la pena, vamos a llegar lejos y vamos a demostrar a toda esta gente que no confía en nosotras que tienen que confiar en este grupo, en la selección española femenina y que podemos llegar muy lejos y hacer cosas históricas como al final se logró. Lo fuerte que somos, el grupo que tenemos y yo creo que al final fue una cosa de amor propio de ellas mismas, de que tenían que sacarlo y tenían que hacerlo. Yo me acuerdo el día de Suiza. No sé si te acordarás tú, hay un partido que es a las 7 de la mañana ahora en España, cuando miramos el Twitter de la federación y vemos el 11, nos miramos todos como diciendo, esto es increíble, porque claro, había cambiado a Misa por Cata, que nos sorprendía mucho, había sentado a Olga, que ya la señaló en el partido contra Japón, había sentado a Alexia Putellas, que lo tienes que hacer, es algo que teníamos todos la misma sensación nosotros, pero tienes que hacerlo. Yo recuerdo ese momento en el que sale el 11 como diciendo, tengo la misma sensación que contra Austria en el año 2017, tengo una sensación parecida a la que tenía contra Inglaterra en el 2021, aunque es verdad que ahí sí que, o 2022, sí que es verdad que conseguimos ganar. La selección goleó 5-1 a Suiza y ganó su primer partido de eliminatorias en una fase final de un mundial. Esperaba Países Bajos en cuartos y Suecia en semifinales. Y luego llega Países Bajos en cuartos de final. Para mí es otro gran punto de inflexión, porque ganar te hacía llegar hasta el final del recorrido, tenías que jugar 7 partidos y el perder te dejaba con un sabor agridulce, ¿no? Había superado una eliminatoria porque ya habéis ganado a Suiza, pero este equipo estaba capacitado para más. Primero porque éramos stats del ranking y segundo porque todo el mundo las tildaba de favoritas y eso ellas lo sentían así y creían que podían serlo. Y le pasó al Real Madrid cuando ganó la Champions, que tiene momentos a cara de perro que los termina ganando. Si yo creo que tú vuelves a repetir el minuto en el que Berenstein tira la pelota por encima del larguero y el gol de Salma, creo que es muy difícil que ese minuto vuelva a salirle a España como le salió en ese contexto, pero estoy contigo en que aquel día yo creo que mentalmente se hizo algo más, porque ganar a Suiza era previsible, pero ganar a Países Bajos por cómo se hizo y cómo te plantas en semifinales, creo que se hizo un clic que es lo que realmente convirtió a España en un gran equipo, a un equipo destinado a poder hacer historia. Y luego llega Suecia, semifinales, palabras mayores. Al final era escribir la historia con letras mayúsculas o con letras minúsculas. Yo tengo que confesar, cuando vi a Alexia en el 11 titular no me gustó. Y no porque no sea una gran jugadora, posiblemente la mejor del mundo y una de las mejores de la historia que ha tenido nuestro país. Pero Alexia no estaba en ritmo de competición. Y ahí el cuerpo técnico apostó por ponerla de titular. Evidentemente el transcurso del partido demostró que no estaba para 90 minutos. Y los 60 que hizo tampoco lo hizo mal. Pero es verdad que cuando no estaba Alexia en el campo, España bajó a otro ritmo, un ritmo superior. Supo controlar el partido en la primera parte, sufrió un poquito en la segunda y terminó de dar la puntilla. Y yo creía, sinceramente y pesimista de mí, que España se podía arrugar. Pero es que demostró casta, demostró coraje, demostró calidad. Y yo creo que ahí sí que nos dio un sopapo en la boca a los más pesimistas y nos hizo creer que se podía soñar con todo. Para mí hay una imagen que para mí es la imagen del Mundial, que es que marca gol España en ese partido contra Suecia, empata a Suecia y yo veo a Aitana Bonmatí salir corriendo hacia nuestra portería, coger la pelota, ponerla en el centro del campo como diciendo, nos han marcado gol, pero a esto le vamos a tener que dar la vuelta. Y después es verdad que aparece ese gol de Olga Carmona, al que también si le intentas dar una explicación lógica, no la tiene, porque ese disparo seguramente no era la mejor opción. De hecho yo he vuelto a ver un poco la jugada y tenía un centro que es mucho más sencillo que ese disparo, pero Olga le pega con el alma y termina marcando un tanto, también gracias al primer fallo que tiene la portera de Suecia en todo el torneo
y España pasa a la final. Pero para mí esa imagen de Aitana corriendo a coger la pelota justo después de encajar gol, me parece que es la imagen del Mundial porque demuestra la ambición que tuvo España y sobre todo el convencimiento pleno de que podíamos ganar. El día de la final, la federación se guardó un as en la manga. Una carta que jugarían horas antes de saltar al césped para inyectar una dosis extra de motivación a las jugadoras. El director de Marca, Juan Ignacio Gallardo, fue testigo de ello. Justo antes del partido, cuando nos dirigíamos hacia el estadio en Sydney, bueno, yo formaba parte de la comitiva VIP, digamos, entonces el autocar, en vez de llevarnos directamente al estadio, nos acercó hasta el Hotel Intercontinental, donde estaba concentrada la selección. Allí en la puerta nos encontramos con un par de autocares más que llevaban a todos los familiares, no sé, 200 personas aproximadamente, y nos metieron a todos en silencio dentro del Hotel Intercontinental, en una sala muy amplia, en la que estaba dividida a la mitad por unas cortinas muy densas, muy tupidas, que ocupaban todo, ¿no? Ellas estaban recibiendo, faltaban, no sé, 3 horas o 4 para el partido y estaban recibiendo la charla técnica de Jorge Vilda, ¿no? Entonces nosotros al otro lado de las cortinas no nos veíamos ellas a nosotros ni nosotros a ellas, estábamos escuchando con una voz tamizada porque las cortinas impedían escuchar bien, pero oímos como Jorge Vilda daba la alineación, como les hacía algunos apuntes tácticos, bueno, durante media hora aproximadamente, lo que viene a ser la charla de un entrenador antes del partido, ¿no? Nosotros en todo momento, y había muchos niños también, en un silencio absoluto, ¿no? Cuando acabó la charla, Jorge Vilda dio entrada por ese lado de las cortinas, nosotros solo escuchábamos, no veíamos nada, a Luis Rubiales, entonces presidente de la federación, pues les iba a dar una charla estimulante previa al partido, ¿no? Y bueno, él les estuvo hablando que había un país detrás, que lo habían hecho muy bien hasta ese momento, que solo les faltaba dar un paso, bueno, dando una charla para motivar, ¿no?, a las chicas justo a punto de jugarse el partido, ¿no? Entonces en un momento dado escuchamos como decía, venga, poneos todas aquí, vamos a hacer un grito de guerra. Nosotros no veíamos nada, pero las estaban situando de tal manera que hicieron una especie de grito de guerra, que era algo así como, vamos España, vamos a ganar. Y en ese momento se abrieron las cortinas y claro, las chicas que estaban mirando hacia nosotros se encontraron de repente con todos sus familiares, madres, padres, novios, novias, hermanos, hermanas, primos. Ha sido un mundial muy emocionante y muy emocional, pero el día de Inglaterra, el día de la final, yo creo que todo el mundo sentimos que era algo diferente. Se iba a hacer historia y había que decidir con qué final cerrábamos el capítulo. Y evidentemente todo el mundo pensaba y soñaba con poder hacerlo con una victoria, pero yo creo que hasta que no estás en el estadio, en ese estadio olímpico, además que era un escenario propicio para la ocasión, para una gran final, ver el estadio lleno hasta la bandera, porque apenas cabía un alfiler, la ilusión dentro del césped, pero también en las gradas. Yo creo que era un ambiente que envolvía a todo y tenía que salir bien. Nadie se esperaba que se fuese a poner tan pronto de cara al partido, creo que todos creíamos que íbamos a tener que sufrir muchísimo más, que iba a costar encajar, anotar ese primer gol, y en el momento en el que llegó, cuando además Inglaterra nos estaba haciendo alguna ocasión de peligro, supuso mucha emoción, mucha motivación, y creo que luego las jugadoras supieron mantener muy bien el tipo, supieron aguantar, y a pesar de que no tenían tanta experiencia en estas citas en una final como igual Inglaterra, que además llegaba de ser campeona de Europa, creo que fue un partidazo, creo que todas las jugadoras se lo merecían, todas estaban muy metidas en el partido, muy concentradas, y yo lo recuerdo, bueno, pues con muchos nervios, con muchas ganas de que por fin sonara el pedido final y poder cantar el Somos Campeonas. Y yo creo que ya una vez que llegamos a la final, todos teníamos un poco en mente que éramos capaces de dar el paso más y llevarnos el Mundial. Desde que pita la árbitra al inicio del partido, todo es miedo. Miedo a que no nos encajen pronto, miedo a que no nos marquen primero, miedo a que no nos expulsen a alguien, a que no se pierda esa hoja de ruta que estábamos estabilizadas. Entonces, cuando marca España es como un alivio. Ya hemos cumplido con nuestra primera parte, que es lo más difícil, ponerse por delante contra una potencia de Inglaterra. A ver que viene Mariona, que pase para Olga, Olga dentro del área, la pega, ¡gol! Y quedaba desarrollar todo un partido, era el partido muy largo. Yo creo que el penalti de Jenny se celebró casi como un gol, era clarísimo, es verdad que el VAR tardó más de lo previsto en certificar que era pena máxima, y cuando la falla Jenny,
vuelven otra vez las angustias. Había que sufrir. Yo creo, evidentemente, con épica toda victoria sabe mejor, pero lo pasamos muy mal y hubo que practicar lo que hasta entonces no se había hecho, el otro fútbol. Yo creo que España no sabía jugar a ese otro fútbol. España es una selección de toque, de atrevimiento, de querer el balón, de llegar, de marcar, pero ese juego de parar el partido, de estirar el crono, de que te marquen 12 minutos y alargamos a 17, ese otro fútbol nunca lo había practicado. Y yo creo que hasta en esa ocasión España saca un sobresaliente. Ojalá que esto dure toda la vida, porque esa sensación de mirar hacia arriba y mirar dónde estábamos, creo que no la vamos a volver a tener nunca, porque ya pase lo que pase será el primero, y más por cómo se construyó todo ese relato. Fíjate, Menayo, que ante Inglaterra se abre la veda de todo el conflicto de las 15, de toda esa eliminación de la Eurocopa, y ante Inglaterra íbamos a cerrar todo el círculo que había sido durísimo a nivel profesional y en todos los sentidos en estos últimos 365 días para las jugadoras, para los periodistas, para la afición y para todo el mundo. Es el momento de que ellas sean conscientes de que también puede ser campeonas del mundo y por qué no, que el fútbol es un espacio también para todas las mujeres. Entonces me sentí con una sensación muy bonita, porque me parece que, aunque a veces en la vida no valoras mucho lo que estás haciendo, creo que puedo decir que fui consciente de lo que habían hecho estas 23 jugadoras. Ha pasado mucho tiempo y en frío todavía se me queda en la cabeza cuando me dijiste después del partido, ellas ya tienen su estrella y ahora hay que ver cómo brilla. Al final es eso, el llegar a la meta, el saber que has marcado un punto de inflexión y que has abierto muchas puertas. Mucha sorpresa, ¿no? La gente no esperaba que España fuese a llegar tan lejos, teniendo en cuenta todo lo que, como dije antes, ¿no?, que había pasado con el entrenador, todos los problemas con las 15 jugadoras. Entonces, al final los periodistas y la prensa americana, la prensa extranjera, daban mucho mérito a las jugadoras, ¿no?, el hecho de que eran capaces de superar todos estos problemas, todo lo que había pasado en los meses anteriores y llegar y conseguir lo que nunca habían conseguido, ¿no?, el mundial, ganar un mundial. Y esta historia va a ser recordada durante muchos años, ¿no? El sueño de todas las niñas que ahora quieren ser como nuestras campeonas también lo fue en su momento de Olga Carmona, protagonista de la final por el gol y por el triste fallecimiento de su padre. La jugadora que marca el gol de la final pierde a su padre y se entera justo después y le dedica el gol a una amiga suya que ha perdido un familiar. La construcción de ese momento también yo me quedé un poco sorprendido, porque no sé si te acuerdas cuando fuimos al hotel de concentración a despedir a las jugadoras que se montaban en el autobús, yo volví a hablar con Olga, que yo lo había hecho en zona mixta, y no sé si fue a ti o no recuerdo a quién, le dije, ostras, no veo a Olga con la emoción de que ha sido la heroína de un campeonato del mundo, es decir, que ha sido la persona que lleva a pasar a la historia. Y claro, cuando estábamos en la habitación trabajando y terminando las páginas del periódico y terminando la web y vi que había fallecido el padre de Olga Carmona, lo primero que hice fue preguntar a los compañeros de prensa de la federación, porque no sabía si era un fake, porque me resultaba muy extraño, que habíamos estado antes con ella y no había ocurrido, y la verdad que te quedas un poco en shock, pero luego creo que ella da, no sé si llamarlo lección, porque tampoco creo que sí sé que es el contexto, pero se da a los demás de tal manera que preferir a celebrar y evitar que haya cualquier tipo de distracción con respecto a la celebración. Y yo creo que es que, no sé, me dieron muchas ganas de también, cuando la vi homenajeada en su pueblo, de darle un abrazo a Olga Carmona y decirle que gracias por lo que había hecho y que estoy seguro de que el señor Carmona desde el cielo está muy orgulloso de lo que ha hecho su pequeña. Montamos en el avión y recuerdo perfectamente que el primer tramo, que eran 14 horas hasta Doha, ahí todo el mundo aprovechó para descansar. Las emociones habían sido muy grandes. También, bueno, justo nos acabamos de enterar antes de subir al avión de lo que había pasado con el fallecimiento del padre de Olga. Había cansancio, ¿no?, de un día de una intensidad mayúscula, y todo el mundo, todo el pasaje aprovechó para descansar el primer tramo de vuelo, ¿no? Pero una vez que aterrizamos en Doha se produjo una cosa muy curiosa también, es que se cambió la tripulación y las azafatas que entraron, que estaban allí esperando en Doha, las que nos acompañaban desde Sydney, se bajaron, y cuando entraron a la de Doha entraron con las banderas de España, gritando, o sea, como unos hooligans, unos aficionados más, muy divertido, muy emocionante, y yo creo que eso espabiló a todo el avión, perdón. A partir de ahí, bueno, pues ya todo el mundo se fue levantando, y ahí ya las chicas sí que empezaron, todas las componentes de la selección, empezaron a recorrer el avión de arriba a abajo, con la copa, con las medallas colgadas, empezaron a cantar, y
ya el resto del viaje sí que fue verdaderamente de celebración, ¿no? Ellas trajeron la Copa del Mundo a España y ahí empezó una larga celebración, donde la comunión entre afición y jugadoras certificaba que se había hecho historia. Ser campeonas del mundo significa poder demostrar a todo el mundo, a toda España, que la selección femenina de fútbol española puede lograr grandes cosas, que se pueden romper muchos estereotipos en nuestro país, que esas jugadoras pueden ser referentes para muchas niñas, que el fútbol femenino tiene que tener un lugar más importante en nuestro país, porque al final somos campeones del mundo, campeonas del mundo, y es algo que no lográbamos hace mucho tiempo y gracias a ellas hemos podido vivirlo otra vez. Llevar una estrella en el pecho significa demostrar que España tiene mucho talento y que tenemos grandes jugadoras en las que hay que seguir y a las que hay que apoyar porque merece la pena el fútbol femenino. Bueno, yo creo que hay un antes y un después, evidentemente, en lo que respecta a fútbol femenino, a deporte femenino y también por todo lo que aconteció posteriormente a un paso muy importante hacia adelante en lo que se refiere a respeto, a igualdad, a decoro, a ver el deporte femenino con la profesionalidad que se merece. Yo creo que España iba avanzando bien en ese sentido. Ocurrió lo que pasó en Sydney en el podio, pero eso yo creo que ha sido además un impulso hacia adelante para, y bueno, luego también la respuesta de toda la sociedad, ¿no?, tanto política como deportiva, para entender que España está absolutamente convencida del camino que hay que seguir y que es el de la igualdad absoluta, empezando por el deporte y también por el fútbol como motor emocional que es de todo un país, ¿no? Final, España es campeona del mundo, porque tu papá no te quería dejar ser portera. ¿Y dónde estás, Catacol? Por toda Sevilla, por tus clases de flamenco, Olga Carmona, por tu pueblo, Camp Jones, la Yacodina, que vas a tener que dar el pregón, por tu papá que desde el cielo te empuja, Irene, Ona, por ti, por lo que sufriste teniendo que irte del Barça, todo con lo que ha llorado este año, Tere, por ti, Jenny, que vas a echar las lágrimas más bonitas de la historia, por ti, Aitana, que has hecho de todo por estar aquí, por ti, Mariona, y lo que has sufrido, por ti, Salma, y por apostar por el verde, por ti, Alba Redondo, y por tu tío que desde el cielo va a ver cómo le dedicas un mundial, por ti, Ollán Hernández, que sabes como nadie lo que es trabajar, por ti, Ivana, y por tu peque que acaba de nacer, por ti, Alexia Putellas, y por tu papá, que desde el cielo se acuerda cómo ibas al Camp Nou de pequeña, y también por ti, Atenea del Castillo, por tu padre, que se ha cruzado medio mundo, por tu tía Rocío Gálvez, por toda tu familia Esther González y por lo que has currado, por tus padres Irene Guerrero, por tu mamá que sufrió aquí por su terremoto Misa, por tus rodillas Eva Navarro, por ti María Pérez, por lo que has luchado, por ti Enid Salón, que de pequeña quería ser portera por la parada de Casillas a Robén y hoy vas a levantar la Copa del Mundo, por ti Zornoza, porque a tu edad te ha llegado la historia, porque a tu edad te ha llegado la oportunidad y no la has desaprovechado, por todas ellas niñas que han tenido que sufrir en el colegio, que no las dejaras de entrar en los rondos, por vosotras, por las pequeñas, por las mayores, por las que estuvieron, por las que están y por las que estarán. España es campeona del mundo.